Seguridad. Saquen a esta mujer negra de mi vista. Está contaminando el aire que respiro. Sloan Whitfield, la amante del multimillonario, ni siquiera miró a Bryana cuando lo dijo. Solo chasqueó los dedos como llamando a un sirviente para que saque la basura. Bryana Underwood Montgomery se quedó congelada, embarazada de 7 meses, con un vestido de $15,000 en una gala benéfica organizada bajo el nombre de su propio marido. Sloan, por favor. Soy la esposa de Richard. Yo organicé a esta esposa. La amante se rió. Cariño, no eres una esposa. Eres un proyecto de diversidad que expiró. 200 invitados vieron. Ni uno habló. Ninguno de ellos sabía que esto era solo el acto de apertura. Porque antes de que los Montgomery terminaran de celebrar su pequeña victoria, un jet privado de $50 millones aterrizaría en su pista privada en los Hamptons. Y la esposa negra embarazada del multimillonario a la que acababan de ver ser humillada. Sus 3 hermanos saldrían y no estaban allí para rogar. 6 horas antes de que eso satisface. Momento en el salón de baile. Bryana Underwood Montgomery estaba exactamente donde pertenecía. No en una gala elegante rodeada de personas que la despreciaban, sino en una sala de partos en el Hospital Lenox Hill, sosteniendo la mano de una madre primeriza aterrorizada. «Ya casi estás ahí», susurró Bryana, su voz firme y cálida. «Un empujón más. Tu hija quiere conocerte». El bebé llegó a las 4:47 de la tarde, gritando, saludable, un milagro envuelto en 7 libras de nueva vida. La madre agarró la mano de Bryana. Las lágrimas corrían por su rostro exhausto. «Gracias. Eres la única enfermera que me hizo sentir como una persona en lugar de un número». Bryana sonrió y le apretó la mano suavemente. Todos merecen sentirse así, especialmente en el día más importante de su vida. 862 bebés. Esos son los que Bryana había ayudado a traer a este mundo durante su carrera. Educada en Harvard, fundadora de un programa de alfabetización que había enseñado a leer a más de 10.000 niños. Había construido algo significativo con sus propias manos, con su propio corazón. Pero esa noche, nada de eso importaría a quienes esperaban en la gala de la Fundación Montgomery. Para ellos, ella siempre sería una sola cosa: la mujer negra que, de alguna manera, había engañado a un multimillonario para casarse con él. Su esposo, Richard Montgomery III, era la realeza de Manhattan, figura en la lista Forbes 400, con un patrimonio neto de $3.200 millones. Director ejecutivo de Montgomery Development Group, con deslumbrantes propiedades desde Park Avenue hasta Dubai Marina. Un hombre rico casado con una nueva ambición. Se conocieron en una subasta benéfica hacía 4 años. Él la persiguió sin descanso durante 6 meses antes de que finalmente aceptara tomar un café. Solo café, había insistido. Pero el café se convirtió en cena. La cena se convirtió en fines de semana en los Hamptons. Y 18 meses después, se casaron en una ceremonia de $8 millones en Tuscany. Durante 3 años, Bryana creyó haber encontrado su cuento de hadas. Estaba catastróficamente equivocada. Sloan Whitfield había entrado en sus vidas hacía 18 meses. Rubia, guapa, 29 años. Oficialmente, era la asesora principal de comunicaciones de Richard. Extraoficialmente, ya estaba en su cama antes de que terminara su primer viaje de negocios. Bryana notó las señales, los mensajes nocturnos que él ocultaba, los viajes de negocios que no cuadraban, el perfume en su cuello que no era el suyo. Pero se quedó por el bebé que crecía en su interior, por la familia que ansiaba formar con tanta desesperación. Mientras corría a casa para cambiarse para la gala, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. «No vayas esta noche. Están planeando algo. Debería haber escuchado». El gran salón Mannerk parecía sacado de un cuento de hadas escrito por contables. Lámparas de araña de cristal iluminaban 200 de los rostros más ricos de Manhattan.
Las torres de champán brillaban. Las risas tintineaban como campanillas de viento hechas de dinero. Brianna llegó a las 7:23 de la tarde, ligeramente sin aliento por las prisas. Su vestido esmeralda, elegido porque Richard dijo una vez que el verde la hacía brillar, abrazaba su vientre de embarazada con una belleza radiante. Había pasado una hora maquillándose, queriendo verse perfecta para el programa de alfabetización que había creado desde cero. En el momento en que cruzó el umbral, lo sintió. El cambio en la presión del aire, la forma en que las conversaciones se apagaban a media frase a su paso, las miradas de reojo que se prolongaban demasiado. Y allí, de pie en el centro de la habitación como si fuera dueña de cada centímetro cuadrado, estaba Sloane Whitfield, justo al lado de Richard, con un vestido casi idéntico al de Brianna, excepto que el vestido de Sloane era blanco. Brianna se acercó a la primera cara familiar que vio, Margaret Wells, una filántropa que había donado 200,000 pesos específicamente debido a la iniciativa de alfabetización de Brianna. Margaret, es maravilloso verte de nuevo. Muchas gracias por tu continuo apoyo. Sloane se materializó entre ellas como un fantasma vestido de diseñador. Señora Wells. Señora, que absolutamente maravilloso que hayas podido acompañarnos esta noche. Soy Sloane Whitfield, la compañera de Richard en esta importante labor. Compañera, la palabra destilaba un doble significado. Soy su esposa, dijo Brianna con voz firme. Y fundé el programa de alfabetización, que por supuesto que lo eres, cariño. La sonrisa de Sloane no se desvaneció. Legalmente hablando, al menos, pero ambos sabemos quién maneja realmente la vida de Richard hoy en día, ¿no? Margaret Wells parecía profundamente incómoda. Murmuró algo sobre buscar su asiento y se apresuró a irse sin decir nada más. La escena se repitió 4 veces más. A cada donante al que Brianna intentaba agradecer, Sloane lo interceptaba. A cada conversación que Brianna intentaba, Sloane la torpedeaba con una sonrisa y un sutil cuchillo. Era coreografiado, deliberado, una clase magistral de destrucción social disfrazada de cortesía. Durante una de estas emboscadas, Sloane miró la muñeca de Brianna y dejó escapar un jadeo teatral. Dios mío, qué brazalete tan bonito. ¿Tenía tarjeta alguna oferta? Una mujer cercana se inclinó hacia su esposo y susurró: esa es una pulsera Cartier Love de edición limitada. Cuesta unos $80,000. Brianna escuchó cada palabra. No se molestó en corregir a Sloane. ¿Qué sentido tendría? A la gente. Como Sloane no le importaba la verdad. Les importaba ganar. Y ahora mismo, Sloane estaba ganando. El plano de asientos era donde la crueldad se hacía patente. Brianna se dirigió a la mesa principal, la mesa que había preparado personalmente 3 semanas antes, colocando cada tarjeta con su nombre con cuidado. Su placa había desaparecido. En su lugar, estaba sentada una mujer a la que nunca había visto, riéndose de algo que había dicho el socio de Richard. Disculpe, dijo Brianna cortésmente. Creo que hay un error. Este es mi asiento asignado. Sloane apareció al instante, como si hubiera estado esperando este momento preciso. En realidad, esta mesa está reservada para quienes hacen contribuciones significativas a la fundación. Su voz se oyó por las mesas cercanas, asegurando la máxima audiencia. Quizás estarían más cómodos cerca de la cocina. Estoy seguro de que ese ambiente les resultaría más familiar. La insinuación era inequívoca. Varios invitados se removieron en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Ninguno dijo nada. 2 guardias de seguridad se acercaron con fingida preocupación. Señora, necesitamos que se haga a un lado mientras verificamos su invitación a este evento. Verificar mi. La voz de Brianna se quebró en su garganta. Soy Brianne Montgomery, la esposa de Richard. Organicé toda esta gala. Mi nombre está en la invitación. La expresión del guardia permaneció profesionalmente inexpresiva. Señora, por favor,
Hágase a un lado. Solo estábamos siguiendo el protocolo. Bryana miró a Richard al otro lado del salón. Él estaba observando. Había visto todo desarrollarse. Sus miradas se encontraron a través de la multitud radiante. Richard. Su voz se quebró a pesar de sus mejores esfuerzos. Richard, por favor, di algo. Por un momento, algo brilló en su expresión. Culpa. Vergüenza. Los restos de lo que sea que alguna vez sintió por ella. Luego se desvaneció. Sloan se encarga de la logística esta noche, dijo rotundamente. No montemos una escena, Bryana. Podemos hablar de esto en casa. Hablar de esto en casa. Su esposa embarazada estaba siendo despojada públicamente de su dignidad, y su preocupación era evitar una escena. Los guardias escoltaron a Bryana hasta una pequeña mesa cerca de la entrada de la cocina. Las sillas a su alrededor permanecieron vacías toda la noche. Nadie quería ser visto sentado con la mujer. La amante del multimillonario había sido enviada al exilio. Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. Al otro lado de la habitación, Bryana vio un rostro que la hizo alegrarse momentáneamente. Denise, su mejor amiga durante 15 años. La mujer que la había abrazado durante el funeral de su padre. La mujer que conocía cada secreto, cada miedo, cada esperanza. Denise estaba sentada a la mesa de Sloan, riéndose de algo que Sloan había dicho. El corazón de Bryana no se rompió. Se hizo añicos. Caminó lentamente, cada paso más pesado que el anterior, esperando desesperadamente alguna explicación. Denise, ¿qué haces sentada con ella? Denise no la miró a los ojos. Sus dedos retorcieron la servilleta en nudos. Yo. Se ofreció a financiar mi organización sin fines de lucro. 300,000 pesos. Tengo 12 empleados que cuentan conmigo. No podía decir que no. ¿Sabes lo que le está haciendo a mi matrimonio? ¿A mi vida? Silencio. Ese silencio terrible y cobarde que lo dice todo. Lo siento, susurró Denise. Pero no se movió. No se levantó. Se quedó exactamente donde estaba, en la mesa de la mujer que estaba destruyendo el mundo de su mejor amiga. Bryana regresó a su exilio junto a la cocina. Se puso ambas manos en el vientre, sintiendo las pataditas de su bebé contra sus palmas. Al menos sigues conmigo, pensó. Al menos no estoy completamente sola. La subasta comenzó a las 9 de la noche en punto. Sloan subió al escenario como una reina conquistadora, con su vestido blanco ondeando tras ella, una sonrisa tan brillante que cegaba. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en esta magnífica velada. Su voz era melosa y con un toque de arsénico. Quiero tomarme un momento para reconocer a las personas extraordinarias que hicieron posible esta noche. Nombró a 6 personas, miembros de la junta directiva, patrocinadores corporativos, compañeros de golf de Richard. Describió sus contribuciones con gran detalle. No mencionó a Bryana, ni una sola vez, ni siquiera de pasada, durante 3 años. Bryana había pasado 3 años desarrollando el programa de alfabetización desde cero. Había redactado todas las propuestas de subvención. Había reclutado a todos los donantes importantes presentes en esta sala. Había visitado personalmente 43 escuelas para implementar el currículo. Y ahora la borraban de su propia creación. Algo cambió dentro de Bryana. El miedo que la había mantenido callada toda la noche comenzó a transformarse en algo más duro, algo que se negaba a ser invisible. Se puso de pie. La sala pareció contener la respiración mientras caminaba hacia el escenario. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol como una cuenta regresiva. Cada paso era una declaración. Sloan la vio venir. Su sonrisa se esfumó un instante antes de recuperarse. Seguridad. Parece que tenemos una visita no invitada acercándose al escenario. Bryana siguió caminando. No soy una invitada. Soy su esposa y este es mi programa. Los guardias dudaron, mirando entre Sloan y Richard.
Richard quedó repentinamente fascinado por su copa de champán. Sloan bajó del escenario, con su vestido blanco ondeando como una bandera de batalla. Se detuvo justo frente a Bryana, tan cerca que su perfume la abrumaba. «Te estás avergonzando», siseó Sloan. «Lo estás avergonzando a él. ¿Crees que porque te casaste con alguien adinerado, perteneces a habitaciones como esta?» Señaló las lámparas de araña, las torres de champán, los vestidos de diseñador. «No es así. Nunca lo fuiste. Solo eres una niña negra de Newark que tuvo suerte por un tiempo, y la suerte siempre se acaba». La voz de Bryana era acero envuelto en seda. «No me voy. Sí, te vas». Lo que sucediera después sería transmitido por todas las grandes cadenas de noticias en 24 horas. Sloan se llevó la mano al estómago. El mismo gesto protector que Bryana hacía 100 veces al día. «Tienes que irte», anunció Sloan lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas oyeran cada palabra. «Porque llevo en mi vientre algo que tú nunca podrías darle. Un heredero de verdad. Una hija con sangre Montgomery pura, no cualquiera». No terminó la frase. El silencio la terminó por ella. Bryana sintió las palabras como golpes. Se le nubló la vista. Movió las manos instintivamente para protegerse el vientre. «Richard», susurró, una última súplica desesperada al hombre con el que se había casado. Richard Montgomery, multimillonario, figura de Forbes 400, dueño de su universo, miró a su esposa embarazada, la mujer a la que había perseguido durante meses, la mujer con la que se había casado en Tuscany, la mujer que llevaba su hijo en el vientre. La miró directamente y no dijo absolutamente nada. Ese silencio fue la chispa que encendió el fuego. Sloan empujó a Bryana con fuerza con ambas manos. Bryana se tambaleó hacia atrás, y su tacón se enganchó en el dobladillo de su vestido. Entonces, el estilete de diseño de Sloan impactó en el vientre embarazado de Bryana. La patada no fue accidental. No fue un tropiezo. Fue deliberada, dirigida y brutal. Bryana cayó. Su vestido se rasgó. Se aferró el estómago al golpear el frío suelo de mármol. 200 personas presenciaron cada segundo. 200 teléfonos grabaron cada fotograma. 200 voces podrían haber gritado, podrían haber intervenido, podrían haber hecho algo, cualquier cosa. El silencio era ensordecedor. Un camarero cerca de la cocina dejó caer su bandeja. El estruendo de cristales rotos era el único sonido en todo el salón. Bryana yacía en el suelo, con el cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de su hijo nonato. El bebé se movía dentro de ella. Una pequeña patada, como diciendo, «Sigo aquí, mamá». Richard finalmente se movió. Caminó hacia su esposa. Por un instante de desesperación, Bryana pensó que él podría ayudarla a levantarse, que finalmente la elegiría, que finalmente podría ser el hombre que ella había creído que era. «Bryana», dijo, con la voz plana como un lago congelado. «Vete a casa. Hablaremos de esto luego». Luego. Su esposa embarazada acababa de recibir una patada en el estómago y quería hablar de ello más tarde. 2 camareros corrieron a ayudar a Bryana a levantarse. Un ayudante de camarero recuperó su bolso. Estos trabajadores con salario mínimo demostraban más humanidad básica que todos los millonarios en esa sala juntos. Mientras Bryana caminaba hacia la salida, una joven empleada, una mujer negra recién salida de la universidad, le susurró a su compañera, «Dios mío, ¿tiene idea de quién es esa mujer?» «¿Quién?». La joven negó con la cabeza rápidamente, con los ojos muy abiertos. «No importa. Olvídate de que dije algo». Bryana lo oyó. Lo archivó. Afuera, el aire nocturno la golpeó como un balde de agua fría. Se apoyó en una columna de mármol. Respiraba entrecortadamente, con las manos temblando contra el vientre. Se acercaban pasos. Bryana se tensó, preparándose para otro ataque. Pero la mujer que apareció no era Sloan.
Era alta, negra, con cabello natural y ojos que habían presenciado demasiadas injusticias como para sorprenderse. Su placa decía, Detective Iris Coleman, Policía de Nueva York. Señora, ¿se encuentra bien? Vi lo que pasó ahí dentro. Bryana la miró. ¿Viste? ¿Dijiste algo? La expresión de Iris se tensó de vergüenza. Estaba allí como invitada. No quería montar una escena. Eso no es excusa. Lo siento. No. Bryana asintió en voz baja. No lo es. Por favor, déjame llevarte a un hospital. Tienes que asegurarte de que tu bebé esté a salvo. Bryana asintió lentamente. Por primera vez en toda la noche, alguien la trataba como a un ser humano importante. Mientras caminaban hacia el coche, Bryana echó un último vistazo a las brillantes ventanas del Mannerk Grand Ballroom. Dentro, la fiesta continuaba. El champán seguía fluyendo, las risas seguían resonando, como si nada hubiera pasado. Pero algo había sucedido, y pronto todos en esa habitación entenderían exactamente cuánto. El hospital Lenox Hill a medianoche parecía un planeta diferente del salón de baile del que Bryana acababa de huir. Las fuertes luces fluorescentes sustituyeron a las lámparas de araña de cristal. El olor a antiséptico sustituyó a un perfume caro. El pitido de los monitores sustituyó a la música de cámara. La doctora Patricia Okonkwo, una obstetra nigeriana estadounidense que conocía a Bryana desde hacía años, realizó la ecografía personalmente. El latido del bebé es fuerte, anunció finalmente. Veo niveles elevados de hormonas del estrés, pero no hay trauma físico en el feto. Tienes muchísima suerte, Bryana. ¿Suerte? La palabra parecía una broma cruel. Pero necesitas reposo absoluto, continuó la doctora. Okonkwo con voz seria. Nada de estrés, nada de confrontación. Cualquier trauma adicional podría provocar un parto prematuro. ¿Entiendes? Bryana asintió mecánicamente, pero su mente estaba acelerada. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Su vida entera se había derrumbado como un castillo de naipes en un huracán. La respuesta llegó 90 minutos después. Richard Montgomery entró en su habitación del hospital como si fuera el dueño del edificio, lo cual, considerando el historial de donaciones de su familia, esencialmente era así. No le preguntó cómo se sentía. No le preguntó por el bebé. Dejó caer una carpeta manila sobre su cama. Firma esto. Bryana abrió la carpeta. Se le heló la sangre. Papeles de anulación. No divorcio. Anulación. Una declaración legal de que su matrimonio nunca existió realmente. $500,000. Richard lo dijo como si estuviera negociando un acuerdo inmobiliario. Eso es extremadamente generoso, considerando todo. Considerando todo, dijo Bryana, alzando la voz. Tengo 7 meses de embarazo tuyo. Llevamos 3 años casados. Tu amante me acaba de agredir delante de 200 testigos, y me ofreces $500,000 por desaparecer. Richard apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. No se trata del bebé. Se trata de proteger la reputación de mi familia. Mi madre ha dejado muy claras sus expectativas. Tu madre. Algo cruzó su rostro. Culpa, miedo o ambos. Antes de que su máscara volviera a su sitio. Firma los papeles, Bryana. Es mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para ti? No respondió. Se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Bryana se quedó mirando los papeles de enrolamiento hasta que la jerga legal se desdibujó en forma sin sentido. Se negó a llorar. Se negó a darles esa satisfacción. A la mañana siguiente se reveló con exactitud cuán minuciosamente había sido planeada su destrucción. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas en la tienda de regalos del hospital. Cuando llamó al banco, un representante comprensivo le dio una noticia devastadora. Lo siento, señora Montgomery. Su nombre ha sido eliminado de todas las cuentas conjuntas a partir de las 6 de la mañana de esta mañana. ¿Quién lo eliminó?
No estoy autorizado a revelar esa información. Intentó acceder al sistema administrativo de la Fundación Montgomery, la organización que había construido desde cero. Acceso denegado. Sus credenciales habían sido revocadas durante la noche. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. El titular le revolvió el estómago. Una sacudida. Montgomery termina su matrimonio con una enfermera inestable. Fuentes revelan un comportamiento errático. La amante Sloan Whitfield es nombrada nueva directora de la fundación. El artículo citaba fuentes anónimas cercanas a la familia que describían a Bryana como emocionalmente volátil, propensa a delirios de celos y fundamentalmente inadecuada para la alta sociedad. 3 años construyendo algo significativo, 10.000 niños aprendiendo a leer, 862 bebés nacidos sanos y salvos, reducidos a mentiras sensacionalistas. Sonó su teléfono. Mamá, cariño, vi las noticias en línea. Por favor, dime que nada de esto es verdad. No es verdad, mamá. Ni una sola palabra. La voz de su madre se quebró con una frustración impotente. Lo sé, cariño. Te creo. ¿Pero quién más nos va a creer? No somos nadie para gente como ellos. No somos nada. Esa palabra, nada, hirió más profundamente que cualquier cosa que Sloan hubiera dicho. Bryana estaba sentada sola en su habitación del hospital, viendo la lluvia caer por la ventana como lágrimas. $84 en su cuenta corriente personal. 7 meses de embarazo. Sin un hogar al que regresar. Sin amigos en quien pudiera confiar. Ningún familiar que pudiera ayudarla. Tomó su teléfono y buscó contactos a los que no había llamado en 4 años. Malcolm, Desmond, Isaac, sus hermanos, los hombres que lo habían sacrificado todo para que pudiera estudiar en Harvard, los hombres que había mantenido a distancia deliberadamente tras casarse con Richard porque quería construir su propia vida. Demostrar que no necesitaba la ayuda de nadie. Orgullo. Orgullo estúpido, terco y costoso. Llamó a Malcolm. Sonó 4 veces antes de conectar. Underwood Global Logistics, oficina del señor Underwood. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Soy Bryana Underwood. Necesito hablar con mi hermano inmediatamente. Una pausa. Disculpe, señorita Underwood. El señor Underwood está en reuniones de emergencia y no puede ser molestado. Es extremadamente urgente. Por favor. Lo entiendo, pero eso simplemente no es posible. Underwood Global se enfrenta a una demanda de $2.000 millones. Todo el equipo ejecutivo está en modo de gestión de crisis. A Bryana se le encogió el corazón. Intentó llamar al número de Desmond, al buzón de voz. Intentó. El número de Isaac, desconectado. El universo le enviaba un mensaje, y el mensaje era brutal. Querías independencia. Ahora la tienes. Encendió la televisión, desesperada por cualquier distracción. Las noticias solo empeoraron las cosas. Underwood Global Logistics se enfrenta a una demanda catastrófica. Los analistas del sector predicen el posible colapso del imperio naviero. Incluso su familia se estaba desmoronando. Incluso las personas a las que creía poder recurrir como último recurso se estaban ahogando en sus propios desastres. Bryana se puso ambas manos sobre el vientre. Solo somos tú y yo ahora, pequeña. Solo tú y yo. Llamaron a la puerta a las 3:17 de la tarde. Gloria Montgomery, la madre de Richard, matriarca de la dinastía Montgomery, reina de la sociedad de Manhattan, entró en la habitación del hospital como una realeza de visita, inspeccionando las habitaciones de un sirviente. Vestía Chanel. Llevaba rosas. Sonreía como un depredador que ya ha comido. Bryana, cariño, siento mucho este terrible malentendido. Bryana se incorporó lentamente. Señora Montgomery, no esperaba verla aquí. Por favor, llámame Gloria. Somos familia después de todo. La palabra familia sonaba obscena en sus labios. Después de todo lo que ha pasado, la formalidad parece tan innecesaria.
Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Bryana. Su agarre era gélido. Quiero ayudarte, querida. De verdad que sí. Pero primero, necesitas entender algo importante sobre nuestra familia. ¿Entender qué? La sonrisa de Gloria permaneció fija, pero su mirada se transformó en algo antiguo y cruel. Contraté a Sloan Whitfield hace 3 años. Justo en el momento en que supe que Richard iba en serio sobre casarse contigo. Las palabras golpearon a Bryana como una segunda patada en el estómago. ¿Tú qué? Nunca se suponía que formarías parte de esta familia. Supuse que Richard entraría en razón con el tiempo, pero el muy tonto se enamoró de ti. Sinceramente, eso no formaba parte de mi plan. ¿Tu plan? Se suponía que Sloan sería una distracción temporal, un pequeño y bonito romance para disolver tu matrimonio discretamente. Pero se volvió ambiciosa. El embarazo fue completamente idea suya, no mía. Bryana apartó la mano como si la hubiera tocado. Algo enfermizo. Lo orquestaste todo. La aventura, la humillación de esta noche, todo. Protegí a mi familia, mi linaje, mi legado. Porque soy negra. Gloria no se inmutó. No apartó la mirada. Ni siquiera se molestó en negarlo. Porque no perteneces. Porque tus hijos diluirían un linaje que se ha mantenido puro durante 7 generaciones. Porque cada vez que te veía en una función de Montgomery, veía todo lo que mis antepasados construyeron contaminado por tu presencia. La máscara se había desprendido por completo. La amable matrona de la sociedad había revelado al monstruo que se escondía debajo. Así que esto es lo que pasa ahora, continuó Gloria con energía. Firmas esos papeles de anulación. Te llevas el dinero. Desapareces para siempre. Y a cambio, no destruiré lo poco que queda de tu patética vida. Y si me niego, Gloria se puso de pie, alisando las arrugas invisibles de su traje de Chanel. Entonces me aseguraré de que tu hijo nunca conozca un momento de paz. Ni en ninguna escuela, ni en ningún barrio, ni en ninguna carrera. La influencia de Montgomery se extiende más allá de lo que puedas imaginar. Ella caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. Tienes 24 horas, querida. Te sugiero que las uses con sabiduría. La puerta se cerró con un clic tras ella. Bryana se sentó en el silencio sofocante, temblando incontrolablemente. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Respondió con manos temblorosas. Bri, soy Malcolm. No digas nada. Solo escucha con atención. La voz de su hermano era tranquila, controlada, tal como la recordaba. La demanda es falsa. La creamos nosotros mismos. Necesitábamos que Montgomery y su gente creyeran que éramos vulnerables y distraídos. Malcolm, ¿qué eres? Sabemos de la campaña de Gloria en tu contra desde hace 6 meses. Sabemos de Sloan desde hace 2 años. Hemos estado esperando pacientemente a que actúen. Bryana se quedó sin aliento. Lo supiste todo este tiempo. Mañana, Richard ofrecerá un brunch de la victoria en su finca de los Hamptons. Necesito que asistas. Hazles creer que han ganado por completo. ¿Y luego qué? Luego nos. Development Group. Eso representa $42 millones en ingresos anuales por envíos para su empresa. Todo está actualmente congelado a la espera de nuestra investigación. Richard acudió desesperadamente en su ayuda. Llama a mi equipo legal. A todos. Ahora. Esto empeora considerablemente, dijo Isaac, abriendo su maletín de cuero con deliberada lentitud. Tengo documentación de 17 transferencias bancarias separadas de Gloria Montgomery a Sloan Whitfield durante los últimos 36 meses. Monto total transferido, $2,3 millones. Gloria se levantó de su asiento, perdiendo la compostura por fin. Esto es absolutamente absurdo. También tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas planeando la separación sistemática de Brianne de esta familia y testimonios detallados de 6 miembros del personal de tu casa sobre tus comentarios privados sobre la raza de tu nuera.
Isaac le entregó una tableta a un invitado cercano, un destacado director ejecutivo de tecnología que resultó ser un importante donante de la Fundación Montgomery. Por favor, no dudes en verificar la autenticidad tú mismo. Todos los metadatos están intactos y han sido certificados por analistas forenses independientes. Gloria se recostó en su silla. Su rostro había cambiado de blanco a gris. ¿Y tú? Preguntó Isaac, volviéndose hacia Sloan. Sloan Whitfield. Nombre de nacimiento: Sloan Barrett, hija de Víctor Barrett, es director ejecutivo de Barrett Logistics. La máscara cuidadosamente construida de Sloan finalmente se rompió por completo. ¿Cómo sabes ese nombre? La empresa de tu padre quebró tras perder una importante puja contra Underwood Global en 2014. Se quitó la vida 6 meses después de declararse en bancarrota. La voz de Isaac se suavizó un poco. Sentimos mucho tu pérdida. De verdad, ningún niño debería perder a un padre de esa manera. Lo destruiste. La voz de Sloan tembló con vieja rabia. Destruiste a toda mi familia. Ganamos una competencia empresarial legal y éticamente, según todos los estándares que importan. Tu padre tomó decisiones sobre las que no teníamos control ni responsabilidad. Malcolm dio un paso al frente. Pero lo que le hiciste a nuestra hermana, la humillación sistemática, la agresión física a una mujer embarazada, esas fueron tus decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Richard se había quedado paralizado durante todo esto. Su expresión oscilaba entre el miedo, la negación y el cálculo desesperado. Esto es acoso, finalmente logró decir. No puedes simplemente aterrizar en mi propiedad privada y amenazar a mi familia con acusaciones infundadas. ¿Amenazar? Malcolm arqueó una ceja. No estoy amenazando a nadie. Estoy compartiendo información documentada. Por ejemplo, esta información en particular. Sacó un documento del maletín de Isaac. Un acuerdo de fusión entre Montgomery Development Group y Underwood Global Logistics, firmado en 2019. Según este contrato, te preparabas para vendernos tu empresa por $800 millones. El rostro de Richard palideció por completo. Pero entonces conociste a nuestra hermana y pensaste, ¿para qué vender la empresa si puedo casarme con algo mucho más grande? La voz de Malcolm se endureció. Sabías exactamente quién era Bryana desde el principio. La buscaste específicamente por su conexión con nosotros. Te casaste con ella para acceder a Underwood Global. Cada te quiero era una transacción comercial calculada. El silencio era absoluto. Todos los comensales, todos los camareros, todos los guardias de seguridad se quedaron paralizados. Bryana dio un paso al frente. Su voz apenas superó un susurro. Richard, ¿es cierto? No respondió. No lo negó. Simplemente se quedó allí, paralizado por el peso de su exposición. Ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. El sonido de las sirenas que se acercaban rompió la imagen congelada. 3 vehículos de la policía de Nueva York entraron por la entrada circular de la finca, con las luces destellando contra los setos bien cuidados. La detective Iris Coleman salió del primer coche, flanqueada por 2 agentes uniformados. Caminó directamente hacia Sloan Whitfield. Señorita Whitfield, está arrestada por agresión en 2º grado. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. La compostura que le quedaba a Sloan se desintegró por completo. Esto es una locura. Richard, haz algo. Diles que todo esto es un malentendido. Pero Richard no podía moverse. Sus ojos permanecían fijos en los documentos. Malcolm seguía, LD. La evidencia irrefutable de su propia traición, su propio fraude, su propio matrimonio vacío. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Sloan con un sonido como un punto al final de una oración. Los teléfonos con cámara capturaron cada momento desde todos los ángulos. Al anochecer, estas imágenes serían vistas más de 50 millones de veces en todo el mundo. Gloria Montgomery.
La voz de Isaac atravesó el caos como un instrumento quirúrgico. Serás nombrada como coacusada en un proceso civil. Los cargos incluirán conspiración, infligir intencionalmente angustia emocional, fraude financiero y violación de los derechos civiles. Gloria se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No puedes hacerme esto. ¿Tienes alguna idea de quién soy? ¿Lo que mi familia ha construido? Sé exactamente quién eres. La voz de Isaac era más fría que el viento del Atlántico. Eres una mujer que pasó 3 años y 2.3 millones tratando de destruir sistemáticamente el matrimonio de tu propio hijo porque no pudiste aceptar a una mujer negra en tu preciada familia. Se dirigió a la multitud reunida. El Wall Street Journal, el New York Times y la CNN están dando una cobertura completa de esta historia en aproximadamente 4 minutos. Recomiendo encarecidamente que cualquiera que desee distanciarse de la familia Montgomery comience a hacerlo de inmediato. La mitad de los invitados ya buscaban a tientas sus teléfonos. Malcolm se acercó a Richard, bajando la voz a un volumen que solo los que estaban cerca podían oír. Tienes una oportunidad, exactamente una. Richard levantó la vista, con los ojos hundidos y el rostro destrozado. Testifica contra tu madre. Proporciona documentación completa de la conspiración. Coopera plenamente con nuestro equipo legal y las fuerzas del orden. Y si estoy de acuerdo, recomendamos clemencia a la Fiscalía. Tu empresa sobrevive, aunque bajo nuevos requisitos de supervisión y cumplimiento. Tu nombre sobrevive, aunque significativamente menoscabado. Y si me niego, Underwood Global rescinde todos los contratos con Montgomery Development. Tu junta directiva te destituye como director ejecutivo antes del cierre de hoy. Los activos de tu madre permanecen congelados indefinidamente, y todos. Development Group. Eso representa $42 millones en ingresos anuales por envíos para su empresa. Todo está actualmente congelado a la espera de nuestra investigación. Richard acudió desesperadamente en su ayuda. Llama a mi equipo legal. A todos. Ahora. Esto empeora considerablemente, dijo Isaac, abriendo su maletín de cuero con deliberada lentitud. Tengo documentación de 17 transferencias bancarias separadas de Gloria Montgomery a Sloan Whitfield durante los últimos 36 meses. Monto total transferido, $2,3 millones. Gloria se levantó de su asiento, perdiendo la compostura por fin. Esto es absolutamente absurdo. También tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas planeando la separación sistemática de Brianne de esta familia y testimonios detallados de 6 miembros del personal de tu casa sobre tus comentarios privados sobre la raza de tu nuera. Isaac le entregó una tableta a un invitado cercano, un destacado director ejecutivo de tecnología que resultó ser un importante donante de la Fundación Montgomery. Por favor, no dudes en verificar la autenticidad tú mismo. Todos los metadatos están intactos y han sido certificados por analistas forenses independientes. Gloria se recostó en su silla. Su rostro había cambiado de blanco a gris. ¿Y tú? Preguntó Isaac, volviéndose hacia Sloan. Sloan Whitfield. Nombre de nacimiento: Sloan Barrett, hija de Víctor Barrett, es director ejecutivo de Barrett Logistics. La máscara cuidadosamente construida de Sloan finalmente se rompió por completo. ¿Cómo sabes ese nombre? La empresa de tu padre quebró tras perder una importante puja contra Underwood Global en 2014. Se quitó la vida 6 meses después de declararse en bancarrota. La voz de Isaac se suavizó un poco. Sentimos mucho tu pérdida. De verdad, ningún niño debería perder a un padre de esa manera. Lo destruiste. La voz de Sloan tembló con vieja rabia. Destruiste a toda mi familia. Ganamos una competencia empresarial legal y éticamente, según todos los estándares que importan. Tu padre tomó decisiones sobre las que no teníamos control ni responsabilidad. Malcolm dio un paso al frente. Pero lo que le hiciste a nuestra hermana, la humillación sistemática, la agresión física a una mujer embarazada, esas fueron tus decisiones,
y las decisiones tienen consecuencias. Richard se había quedado paralizado durante todo esto. Su expresión oscilaba entre el miedo, la negación y el cálculo desesperado. Esto es acoso, finalmente logró decir. No puedes simplemente aterrizar en mi propiedad privada y amenazar a mi familia con acusaciones infundadas. ¿Amenazar? Malcolm arqueó una ceja. No estoy amenazando a nadie. Estoy compartiendo información documentada. Por ejemplo, esta información en particular. Sacó un documento del maletín de Isaac. Un acuerdo de fusión entre Montgomery Development Group y Underwood Global Logistics, firmado en 2019. Según este contrato, te preparabas para vendernos tu empresa por $800 millones. El rostro de Richard palideció por completo. Pero entonces conociste a nuestra hermana y pensaste, ¿para qué vender la empresa si puedo casarme con algo mucho más grande? La voz de Malcolm se endureció. Sabías exactamente quién era Bryana desde el principio. La buscaste específicamente por su conexión con nosotros. Te casaste con ella para acceder a Underwood Global. Cada te quiero era una transacción comercial calculada. El silencio era absoluto. Todos los comensales, todos los camareros, todos los guardias de seguridad se quedaron paralizados. Bryana dio un paso al frente. Su voz apenas superó un susurro. Richard, ¿es cierto? No respondió. No lo negó. Simplemente se quedó allí, paralizado por el peso de su exposición. Ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. El sonido de las sirenas que se acercaban rompió la imagen congelada. 3 vehículos de la policía de Nueva York entraron por la entrada circular de la finca, con las luces destellando contra los setos bien cuidados. La detective Iris Coleman salió del primer coche, flanqueada por 2 agentes uniformados. Caminó directamente hacia Sloan Whitfield. Señorita Whitfield, está arrestada por agresión en segundo grado. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. La compostura que le quedaba a Sloan se desintegró por completo. Esto es una locura. Richard, haz algo. Diles que todo esto es un malentendido. Pero Richard no podía moverse. Sus ojos permanecían fijos en los documentos. Malcolm seguía, LD. La evidencia irrefutable de su propia traición, su propio fraude, su propio matrimonio vacío. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Sloan con un sonido como un punto al final de una oración. Los teléfonos con cámara capturaron cada momento desde todos los ángulos. Al anochecer, estas imágenes serían vistas más de 50 millones de veces en todo el mundo. Gloria Montgomery. La voz de Isaac atravesó el caos como un instrumento quirúrgico. Serás nombrada como coacusada en un proceso civil. Los cargos incluirán conspiración, infligir intencionalmente angustia emocional, fraude financiero y violación de los derechos civiles. Gloria se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No puedes hacerme esto. ¿Tienes alguna idea de quién soy? ¿Lo que mi familia ha construido? Sé exactamente quién eres. La voz de Isaac era más fría que el viento del Atlántico. Eres una mujer que pasó 3 años y 2.3 millones tratando de destruir sistemáticamente el matrimonio de tu propio hijo porque no pudiste aceptar a una mujer negra en tu preciada familia. Se dirigió a la multitud reunida. El Wall Street Journal, el New York Times y la CNN están dando una cobertura completa de esta historia en aproximadamente 4 minutos. Recomiendo encarecidamente que cualquiera que desee distanciarse de la familia Montgomery comience a hacerlo de inmediato. La mitad de los invitados ya buscaban a tientas sus teléfonos. Malcolm se acercó a Richard, bajando la voz a un volumen que solo los que estaban cerca podían oír. Tienes una oportunidad, exactamente una. Richard levantó la vista, con los ojos hundidos y el rostro destrozado. Testifica contra tu madre. Proporciona documentación completa de la conspiración. Coopera plenamente con nuestro equipo legal y las fuerzas del orden. Y si estoy de acuerdo,
Recomendamos clemencia a la Fiscalía. Tu empresa sobrevive, aunque bajo nuevos requisitos de supervisión y cumplimiento. Tu nombre sobrevive, aunque significativamente menoscabado. Y si me niego, Underwood Global rescinde todos los contratos con Montgomery Development. Tu junta directiva te destituye como director ejecutivo antes del cierre de hoy. Los activos de tu madre permanecen congelados indefinidamente, y todos los periodistas económicos de Estados Unidos reciben esos documentos de fusión de 2019 que prueban que te casaste con nuestra hermana con pretextos completamente falsos. Richard se giró para mirar a su madre. La expresión de Gloria era pétrea y autoritaria. Ni te atrevas. Ni lo consideres, Ciceo. Después de todo lo que he sacrificado por ti, todo lo que tú has sacrificado por mí. La voz de Richard se quebró. Has controlado cada decisión que he tomado desde que tuve edad suficiente para caminar. Elegiste mis escuelas. Elegiste mi carrera. Elegiste a mi primera esposa. Y cuando finalmente elegí a alguien para mí, alguien a quien realmente amaba, pasaste 3 años tratando de destruirla. Estaba protegiendo nuestro legado familiar. Estabas protegiendo tu intolerancia, tu odio, tu incapacidad de ver a alguien diferente a ti como completamente humano. Se giró hacia Malcolm. Testificaré contra mi madre, contra Sloan. Lo proporcionaré todo. Gloria Montgomery emitió un sonido que era algo entre un grito y un sollozo. Era el sonido de una dinastía desmoronándose en polvo. La terraza se había hundido en un caos completo. Invitados huyendo a sus autos, reporteros materializándose de la nada, guardias de seguridad inseguros de a quien se suponía que debían proteger. Pero en medio de la vorágine, Bryana encontró un micrófono. Subió al pequeño escenario donde Sloan había anunciado su triunfo apenas 90 minutos antes. La multitud, lo que quedaba de ella, cayó en un silencio incierto. Hace 6 meses, me casé con un hombre que creía que me amaba. Su voz era firme, fuerte, la voz de una mujer que había caminado sobre el fuego y se negó a ser consumida. Ayer, me patearon en el estómago mientras llevaba a su hijo frente a 200 personas mientras suplicaba ayuda. Ninguno de ellos habló. Ninguno de ellos intervino. Ninguno de ellos me trató como un ser humano digno de protección. Observó los rostros que la observaban. Algunos avergonzados, otros desafiantes, la mayoría simplemente atónitos. Hoy, estoy aquí de pie, no porque mis hermanos me salvaron. No me salvaron. Me dieron algo más importante que el rescate. Me recordaron quién era antes de que lo olvidara. Se puso la mano en el vientre, donde su hija pateaba. Soy Bryana Underwood. Creé una fundación de alfabetización que enseñó a leer a 10.000 niños. He traído 862 bebés sanos a este mundo. Me gradué de Harvard. Trabajé 18 turnos para ayudar a desconocidos. No soy una víctima. No soy un caso de caridad. No soy un proyecto de diversidad ni un experimento en la vida de nadie. Sus ojos encontraron a Richard entre la multitud. Él no pudo sostener su mirada. Y a cada persona que vio lo que me pasó y decidió no decir nada, no necesito sus disculpas. Las disculpas son baratas. Lo que necesito es que se hagan una pregunta. ¿Por qué me quedé callada? Y luego necesito que se aseguren de no volver a callar nunca más. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Porque el silencio ante la injusticia no es neutralidad. No es mantenerse al margen. No es ocuparse de sus propios asuntos. Es complicidad. Y la complicidad tiene un precio. Bryana bajó del escenario. La multitud se apartó ante ella mientras caminaba hacia la salida. Pasó junto a Richard. Se detuvo. Te amé, dijo en voz baja solo para él. Esa parte fue real, y es lo más triste de todo esto. Siguió caminando. No miró atrás. Afuera, el caos seguía arremolinándose. Coches de policía, furgonetas de noticias, la maquinaria de las consecuencias finalmente alcanzando a la dinastía Montgomery.
La detective Iris Coleman la alcanzó en el límite de la propiedad. «Bryana, ¿estás bien?» Bryana consideró la pregunta seriamente. Su matrimonio era cenizas. Su esposo nunca la había amado de verdad. Su suegra había pasado 3 años orquestando su destrucción. Había sido humillada públicamente, agredida físicamente, borrada sistemáticamente. Pero su bebé estaba sano y coleando. Sus hermanos estaban de pie detrás de ella. Y por primera vez en 3 años, podía respirar sin pedir permiso. «Lo estaré», dijo. «Voy a estar bien». Un pequeño alboroto cerca de la carpa del catering le llamó la atención. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, hija de uno de los empleados, se había separado de su madre y corría hacia Bryana. «Señorita Bryana, señorita Bryana». Bryana se arrodilló, reconociendo a la niña de una visita del programa de alfabetización meses atrás. «Maya, cariño, ¿qué haces aquí? Tenía que decírtelo». La niña estaba prácticamente vibrando de emoción. «Leí un libro entero yo sola, cada página». Bryana la abrazó fuerte. Por encima del hombro de la niña, vio a Malcolm observándola. Su hermano mayor, quien una vez la había llevado en hombros por las calles de Newark, sonreía con lágrimas en los ojos. «Es la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo», dijo Bryana. «Estoy increíblemente orgullosa de ti». Detrás de ella, el Imperio Montgomery ardía en llamas. Frente a ella, una niña había descubierto la magia de la lectura. Sabía cuál era más importante. Los titulares narraron la caída de una dinastía. Sloan Whitfield se declaró culpable de agresión en segundo grado. Su sentencia: 18 meses de libertad condicional, $500 de servicio comunitario en un refugio para víctimas de violencia doméstica y $500,000 de indemnización a Bryana. Su carrera en relaciones públicas estaba definitivamente acabada. Todas las empresas del sector la habían prohibido. Pero algo inesperado surgió de entre los escombros. Durante su servicio comunitario, Sloan empezó a escuchar a las mujeres del refugio. Mujeres que habían sido golpeadas, controladas, manipuladas por parejas que decían amarlas. Empezó a reconocer patrones. Patrones en los que había participado. Patrones que había utilizado como arma contra otra mujer. Escribió un ensayo para Medium titulado El monstruo en el que elegí convertirme. Se hizo viral, no porque alguien la perdonara, sino porque su brutal honestidad era poco común en un mundo de disculpas cuidadosamente gestionadas. «Me dije a mí misma que estaba consiguiendo justicia para mi padre», escribió. «Pero simplemente me estaba convirtiendo en una abusadora diferente. Bryana Underwood nunca lastimó a mi familia. Le hice daño a la suya. Eso es algo que llevaré por siempre». La caída de Gloria Montgomery fue más pronunciada y solitaria. La sociedad que la había celebrado durante décadas ahora la trataba como una enfermedad contagiosa. Todas las juntas de beneficencia eliminaron su nombre de sus listas. Todos los registros sociales borraron su nombre. Viejos amigos cruzaron la calle para evitarla. Se vio obligada a vender la propiedad de los Hampton para cubrir sus crecientes gastos legales. Luego, la casa adosada de Manhattan. Luego, la colección de arte. Terminó en un apartamento de una habitación en Jersey City. Por primera vez en 68 años, Gloria Montgomery tuvo que cocinar sus propias comidas, limpiar su propio baño y vivir sin un solo sirviente. La mujer que había menospreciado la crianza de Bryana en Newark ahora vivía en un espacio más pequeño que el que Bryana había amado de niña. Richard Montgomery testificó contra su madre en una declaración que duró 11 horas. Presentó todos los documentos, todos los correos electrónicos, todas las llamadas telefónicas grabadas. Su cooperación le valió indulgencia en la demanda civil, pero nada pudo salvar su reputación ni su autoestima. La junta directiva de Montgomery Development Group votó unánimemente para destituirlo como director ejecutivo. Conservó el 15% de la propiedad, suficiente para vivir cómodamente,
pero no lo suficiente como para ser relevante. Comenzó terapia 2 veces por semana, todas las semanas, aprendiendo a comprender cómo se había convertido en un hombre capaz de ver cómo pateaban a su esposa embarazada y elegir no decir nada. Pagó la manutención de sus hijos a tiempo, todos los meses, sin quejarse ni negociar. Nunca solicitó la custodia ni el régimen de visitas. La detective Iris Coleman recibió un merecido ascenso a teniente. Usó su nueva autoridad para establecer una unidad especializada que investiga la violencia doméstica en familias adineradas. Crímenes que con demasiada frecuencia quedaban impunes porque el dinero podía comprar el silencio. Fue nombrada agente del año del Departamento de Policía de Nueva York. En su discurso de aceptación, dijo algo que fue noticia nacional. Casi elijo silencio una vez. Vi a una mujer embarazada ser atacada y dudé. Nunca volveré a cometer ese error. Y dedicaré mi carrera a asegurarme de que otros tampoco lo cometan. Hope Amara Underwood llegó una lluviosa mañana de martes de marzo. 7 libras 2 onzas. Pulmones sanos que anunciaron su presencia a toda la sala de maternidad. Perfecta en todos los sentidos. Los 3 hermanos de Brianne estaban en la sala de espera. Malcolm lloró abiertamente, lo cual negaría hasta el día de su muerte. Desmond compró todos los peluches que la tienda de regalos del hospital tenía en existencia. Isaac ya había establecido un fondo fiduciario que garantizaría a Hope la mejor educación que el dinero pudiera proporcionar. Pero Brianna no quería que su hija creciera solo con privilegios. Quería que la criaran con un propósito. 6 meses después del nacimiento de Hope, el Centro de Salud para Mujeres Hope Amara abrió sus puertas en Newark. El mismo vecindario donde Brianna había crecido temblando en invierno sin calefacción, pero nunca sin amor. La clínica brindaba atención médica gratuita a las mujeres que no podían pagarla. Atención prenatal para madres sin nadie a quien recurrir. Servicios de salud mental para sobrevivientes de abuso. Capacitación laboral para mujeres que reconstruyen sus vidas. Underwood Global financió la construcción, pero Brianna se encargó de todo ella misma. Estuvo presente todos los días sosteniendo bebés, aconsejando a madres asustadas, construyendo algo que perduraría ante cualquier escándalo o titular. Fue invitada a hablar ante las Naciones Unidas sobre la violencia doméstica en familias adineradas. 23 millones de personas vieron su discurso. El dinero no te protege del abuso, dijo ante la Asamblea Global. Solo hace que el abuso parezca más caro. No te protege del racismo. Solo hace que el racismo sea más educado y definitivamente no te protege de quienes te ven como menos que humano. Lo único que te protege es la gente que se niega a callar, la gente que ve la injusticia y alza la voz de todos modos. Un año después del almuerzo de la victoria que destruyó a su familia, Richard Montgomery le escribió una carta a Brianna. No era una disculpa. Sabía que no debía pensar que las palabras por sí solas pudieran reparar lo que había destrozado. Era una simple petición escrita en papel normal con letra temblorosa. Quería ver a su hija solo una vez para ver su rostro. Brianna leyó la carta 3 veces. No respondió. 3 meses después, envió una fotografía. Hope riendo bajo el sol. Sus ojos, los ojos de Richard, brillaban de pura alegría. En el reverso, con la letra cuidadosa de Brianna, ella tiene tus ojos. Demuestra que mereces verlos en persona. Richard entendió el mensaje. Empezó a ser voluntario en un refugio para víctimas de violencia doméstica, el mismo donde Sloan realizaba su servicio comunitario 3 días a la semana. Cada semana. No intentaba ganarse el perdón. Intentaba convertirse en alguien que no necesitara pedirlo. Aún no lo había logrado. Quizás nunca lo lograra del todo. Pero por primera vez en su vida privilegiada, protegida y cuidadosamente gestionada, Richard Montgomery intentaba de verdad convertirse en un ser humano decente. El letrero afuera de la clínica dice, Centro de Salud para Mujeres Hope Amara, porque el silencio nunca es seguridad. Brianna está de pie frente a él, con su hija en equilibrio sobre su cadera,
el sol de la mañana calentándoles el rostro. Detrás de ella, 3 hombres que controlan colectivamente un imperio de $12,000 millones discuten apasionadamente sobre a quién le toca sostener al bebé. En realidad no nos necesitabas, ¿sabes? Dice Malcolm en voz baja. Bryana sonríe y niega con la cabeza suavemente. No, pero me alegro mucho de que hayas venido de todos modos. Mira el edificio, a las mujeres que cruzan sus puertas en busca de ayuda y esperanza, al futuro que se construye con cada vida salvada. No necesitaba que me rescataran, dice en voz baja. Necesitaba que me vieran. Mis hermanos. No me salvaron. Le recordaron al mundo que nunca fui invisible. Si alguna vez te han silenciado, esta historia es para ti. Si alguna vez has presenciado el silenciamiento de alguien, esta historia es para ti. Compártela. Suscríbete y responde con sinceridad.